eso nos va a dar una idea de hasta qué malla tengo que moler. ¿Y para qué significa eso? Eso significa de que tener los minerales libres, útiles, libres, lejos de la ganga, a mí me va a permitir aplicar algún método que implique el uso de una propiedad que diferencie el comportamiento del mineral útil de la ganga. Vimos, por ejemplo, el caso de que si fuese un mineral de hierro rodeado de arena, yo podría juntar esas partículas útiles de hierro libres, ¿sí?, utilizando un imán. El resto, las arenas, no serían atraídas. Entonces, juntar esas partículas útiles del mineral útil que yo necesito para luego seguir mi procesamiento industrial se denominan métodos de concentración. En todo lo que era reducción de tamaños, vimos de que siempre para que el proceso de reducción de tamaños cumpla con procesos de rendimiento y de eficiencia, siempre íbamos a tener aparejado, después de cada etapa de reducción de tamaño, una etapa de clasificación. Aplicar un circuito cerrado entre equipos de reducción de tamaño y de clasificación nos aumentaba los rendimientos y la eficiencia, porque gastábamos menos energía, ¿sí?, y porque éramos mucho más eficientes en el proceso de reducción. Es decir, no metemos en un equipo partículas cuyo tamaño ya sean menores que el tamaño menor que manda el equipo, que emite el equipo. Pero nosotros siempre vamos a tener en la cabeza, ¿no es cierto?, que tenemos que juntar esas partículas útiles y separarlas de la ganga aplicando algún proceso que se denomina concentración. Por lo tanto, los métodos de concentración significan aplicar alguna propiedad diferenciadora alguna propiedad que diferencie el material útil de la ganga. En el caso del hierro, la propiedad diferenciadora es una propiedad que se denomina susceptibilidad magnética, que la vamos a ver cuando veamos separación magnética. En el caso de la concentración gravitacional, que es el primer ejemplo, porque es el mejor tipo, no es el mejor tipo, sino es el tipo de concentración más común existente en la minería, el más barato, evidentemente, la propiedad que diferencia al mineral y la ganga, ¿cuál sería? Obviamente, ustedes ya pueden razonar que la propiedad que diferencia el mineral útil y la ganga es la densidad. Entonces, yo puedo utilizar un mineral útil, por ejemplo, plomo, una ganga, por ejemplo, arena, lo puedo separar utilizando o sabiendo de que el plomo tiene mucho más densidad que la arena. ¿Me entienden? Entonces, el chiste está en sabiendo que voy a tener esta diferencia de propiedad y que los puedo separar, es cómo hacer esa separación, logrando juntar en un montón, en una montaña, digamos, el material útil y la ganga, poder descartarla o procesarla después con otros fines diferentes. Entonces, esos son métodos de concentración. Son métodos que a nosotros, les vuelvo a repetir, nos permiten encontrar alguna propiedad que diferencie el comportamiento del material útil y el comportamiento de la ganga. A ver, un segundito que parece que alguien quiere entrar. Solange, ahí vamos. Bien, entonces, dijimos de que el proceso, el primer proceso, es el más común de todos. O sea, eso ustedes quizás hasta no se dan cuenta. Un proceso de convección gravitacional lo tienen en muchos lugares, es muy común. Y van a ver que es extremadamente sencillo. Concentración gravitacional, a veces suele confundirse concentración con clasificación también por tamaños, como veíamos, ¿se acuerdan los gráficos de la vez pasada, donde la diferencia de tamaño entre dos partículas o entre dos tipos de partículas era estrecha, es decir, era cercana, de uno y de dos eran cercanos, la clasificación se hacía por... Esperen un segundito. Anita, ahí vamos con Anita, a ver.
La clasificación se hacía por una propiedad. En cambio, cuando la diferencia de tamaños era importante entre D1 y D2, la diferencia nos permitía clasificar por densidad y no por tamaño. Entonces, lo importante de todo esto es poder lograr juntar esas partículas en mineral útil y separarlas de la ganga. Entonces, los métodos que vamos a ver a partir de hoy es aplicar o conocer o estudiar qué propiedad me diferencia claramente el mineral útil de la ganga. Entonces, por ejemplo, si la diferencia entre el mineral útil y la ganga es la densidad, podremos aplicar métodos de concentración gravitacional. Si la propiedad que diferencia el mineral útil de la ganga es la susceptibilidad magnética, podremos aplicar concentración magnética. Si la diferencia de propiedad es lo que se denomina la tensión superficial, podremos aplicar flotación por espuma, que es la clase de mañana. Y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a ver en esta materia los métodos más comunes que están en las zonas en la región del noroeste argentino de concentración gravitacional, es lo más común. No quiere decir que no existan otros. También se puede concentrar utilizando otras propiedades. Por ejemplo, supongan ustedes que yo les pido, tenemos un... Ahí está. Les doy una mezcla de arena con azúcar. ¿Ustedes cómo separarían la harina del azúcar? Yo quiero que me rescaten el azúcar, por ejemplo. ¿Cómo lo harían? ¿Pueden aplicar diferencia de densidad? Y no lo saben. No lo saben. Aparentemente no es tan diferente. Puede ser que la arena sea un poco más densa, pero no es una gran diferencia de propiedad. Derrito el azúcar y después la cristalizo. Maravilloso, excelente. No es que derrita directamente, pero podemos decir así, disuelvo el azúcar. ¿Me entiende? Usted toma un tanque, agrega la mezcla de azúcar y de arena, agita y obviamente como cuando se toma en un té dentro de un rato, el azúcar se va a disolver, ¿verdad? Entonces, y si lo hacen en caliente, se va a disolver mejor. En cambio, la arena no se va a disolver, va a quedar como un insoluble. Entonces ya tienen una forma acá de concentrar, utilizando una propiedad que diferencia al azúcar y a la arena. ¿Y esa propiedad cuál es? La solubilidad. ¿Me entienden? Entonces, lo que siempre se tiene que buscar para encontrar el método para poder separar el mineral útil de la ganga es qué propiedad es diferente para los dos. ¿Mm? Bien, entonces, siempre que hablamos de concentración gravitacional, nosotros vamos a tener en cuenta, ¿no es cierto?, propiedades de los materiales que en definitiva es la densidad. Y eso significa que vamos a estar aplicando propiedades a distintos conceptos. Saben que la densidad es la masa sobre volumen, ¿verdad? Por lo tanto, la masa y volumen son variables en estos métodos. Y también un tercer parámetro que tenemos que tener en cuenta es la forma. La clase pasada yo les hablaba de que no es que la ineficiencia en los procesos de clasificación por tamaños tiene mucho que ver con la forma de las partículas. No todas las partículas son esféricas, hay muchas cúbicas, rómbicas, ortorrómbicas y también en formas de aguja. Entonces, la clasificación por tamaño tiene una eficiencia que también está radicada o como variable, digamos, de esa eficiencia está la forma. Entonces acá también nos afecta la forma, ¿sí? Entonces, nosotros para poder, o sea, si ya entienden qué método vamos a aplicar, el método de concentración gravitacional se va a basar fundamentalmente en la diferencia de densidad entre el mineral útil y la ganga. Eso está claro. Entonces, ahora pensemos cómo serían los métodos
industriales que nos permiten hacer esa clasificación. Una forma común que nosotros tenemos que hacer es porque, a ver, ¿quiénes de ustedes está tomando mates en esto? Está tomándose un mate en esto, a lo cual envidio bastante, digamos, porque me toca hablar, pero varios de ustedes deben estar tomando mates. Si, si alguno de ustedes agita la hierba para tomar mate, avíseme. Quiero saber qué ve cuando agita la hierba. Buah, ninguno toma Yo no lo mate. agito, pero se ve el agua. Pero antes de agregar el agua, cuando echa la hierba en el mate en sí, Sube ¿no la como un agita? polvillo. Exacto. Entonces, cuando ustedes agitan, subiendo y bajando el mate, el artefacto, digamos, ¿qué es lo que hace la hierba? Se empieza a formar polvo arriba y los palitos de hierba más abajo, ¿verdad? ¿Por qué hacemos eso? Para evitar que se nos tranque la bombilla, ¿verdad? Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre por dos razones y una combinación de dos efectos. Uno, la diferencia de densidad, en este caso va a ser la diferencia de volumen, son partículas finitas, que es el polvo, y partículas más gruesas, que son las ramitas, digamos los pedazos de hoja, ¿verdad? Pero se va a clasificar por tamaño. Fíjense que ustedes solamente moviéndolos ya lo están clasificando por tamaño, ¿sí? Y si todas las partículas tuvieran el mismo tamaño, ya no clasificarían por tamaño, sino se irían arriba las más livianas, arriba las más pesadas y abajo las más livianas. O al revés, de acuerdo a la forma que ustedes quieran lograr o pongan si lo ponen boca abajo, lo ponen boca arriba, ¿verdad? Entonces, eso significa de que cuando uno le da un movimiento alternativo a un determinado sólido, yo puedo lograr algún efecto. Si todas las partículas tienen el mismo tamaño, las voy a estar clasificando por gravedad, por diferencia de densidad. Y si todas las partículas, o digamos las partículas están inmersas, tienen la misma densidad, pero diferencia de tamaño, las voy a estar clasificando por tamaño. Y eso es lo que pasa en el mate. Entonces, lo que vamos a empezar a pensar ahora es qué métodos podemos aplicar industrialmente sencillos, baratos, cosa de poder aplicar esa clasificación utilizando la diferencia, perdón, no es clasificación, esa concentración, utilizando la diferencia de densidad en el mineral útil y la ganga. En realidad, todos los métodos se pueden clasificar en tres tipos, tres grandes métodos. Método de la capa pelicular fluente, está relacionada con la forma de buscar oro que actualmente existe en varios lugares del mundo, incluso acá en Salta, en Rivadavia. Método de la aceleración diferencial, está muy relacionado al ejemplo de agitar la hierba que estábamos diciendo nosotros hace ratito, y métodos de medios densos, de que eso vamos a hablar al último, ¿sí? Es bastante sencillo, pero tiene una explicación. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros los ingenieros si podemos aplicar un método de concentración gravitacional o no? Afortunadamente aparece Taggart. Taggart es un autor, tiene un libro que está aconsejado en la cátedra, que es el Mineral Processing Dressing. Ese libro o este autor define un criterio que se llama criterio de Taggart, es CT, criterio de Taggart, en que nos dice este criterio si el método para una dada mena, el método va a servir o no aplicar por concentración gravitacional. Si ese criterio de Taggart no nos da los valores que nosotros necesitamos, hay que buscar otra propiedad que los diferencie. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se toma una mena, la mena de estudio, cualquier mena. Entonces, esa mena hay que analizarla mineralógicamente para saber qué minerales tiene, ¿verdad? Entonces, uno va y encuentra de toda esa mena cuál es el mineral pesado
que compone esa mena, ¿sí? Y el mineral liviano que compone esa mena. Si las densidades entre el mineral liviano y el mineral pesado son muy diferentes, vamos a poder aplicar la concentración gravitacional. Por eso, Taggart propone esta cuenta que ustedes ven acá. El criterio de Taggart dice, si la densidad del mineral pesado menos la densidad del fluido, que puede ser agua, puede ser aceite, puede ser gasoil, puede ser aire, sobre la densidad del mineral liviano, del mineral pesado menos la densidad del fluido, eso, si nosotros, esas densidades, ¿de dónde las sacamos? Las sacamos de tablas o hacemos un cálculo muy sencillo, que es lo que se denomina la densidad absoluta y la densidad aparente, bueno, que se hace en laboratorio. O sea, son parámetros que en 5 minutos los podemos llegar a determinar. Entonces, teniendo como dato esas dos densidades del mineral pesado y del mineral liviano, haciendo ese cociente y calculándolo, nos dice, el criterio de Taggart dice que si ese cociente es mayor que 2,5, entonces la separación es sencilla y es totalmente posible, ¿sí?, una concentración gravitacional. Si el criterio de Taggart, ese valor nos da entre 1,5 y 1,75, la separación es posible siempre y cuando el tamaño medio de las partículas sea mayor a 0,2 micrones. Si ese criterio es entre 1,25 y 1,50, la separación es posible, pero para partículas mucho más grandes, siempre que el tamaño medio de la mena sea mayor a 1,65 milímetros. Y para cocientes que nos den menores de 1,25, la separación es imposible. Busquen otra propiedad que sea diferenciadora. Eso es lo que nos dice el criterio de Taggart. Bueno, y acá los voy a hacer pensar un poquitito, ¿sí? Profesor, Quizás no me lo contesten ahora, pero me lo pueden profesor, contestar. una consulta. Dígame, caballero, dígame. Sí, ¿ese DP a cuál hace referencia? ¿Al pesado, al liviano o es A ver, independiente? espéreme, bueno. El DP, Sí, el DP, eh, ahí el está, del ya diámetro. le entiendo. No, ese se refiere, no, el DP es el mismo, es el DP de la DP medio. Acá sí, entiendo su consulta. Acá este DP le está faltando la rayita de medio. La rayita. ¿Ve mi mouse o no? ¿Ve Sí, cómo muevo profe, el sí, mouse? sí, sí se ¿Sí? ve. Bueno, ahí le está faltando la rayita de arriba, que significa que el DP medio, pero es el DP medio de la mena, ¿sí? El DP medio de la mena, es decir, el diámetro medio ponderado, no importa si es del mineral liviano o del pesado, es el DP medio de la mena. Entonces, cuando, por ejemplo, yo puedo tener una mezcla de plomo y arena, pero mientras mis partículas todas sean mayores que 0,2 milímetros, si el criterio de Taggart me da entre 1,5 y 1,75, significa de que la separación es posible. Pero este DP no es del liviano del pesado, es de la mena. En cambio, este D es la densidad, no tamaño. ¿Sí? Este D, bueno, dice D, en realidad debe ser Rho, ¿no es cierto? Para que vamos con todas las materias. Sería Rho1, que sería la densidad de mineral pesado, y Rho2, que es la densidad de mineral liviano. El criterio de Taggart no se expresa por diámetro, sino se expresa por densidades. Y esta es una limitación de cuándo es aplicable, cuando el tamaño medio de las partículas es mayor de 0,2 o el tamaño medio de las partículas es mayor de 1,65. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces, les decía que ahora los voy a hacer pensar un poquito, van a contestar después, de cómo funcionan algunas cosas. ¿Sí? Es bastante lógico lo que les voy a preguntar. Supongamos, imaginen ustedes qué pasa con esto. Supongamos que tenemos una tolva. En esa tolva nosotros disponemos una pulpa. ¿Sí? Podemos disponer una pulpa, o mejor, dispongamos un sólido, solamente un sólido granular. Y tenemos un plano inclinado, como ustedes ven acá,
Y sobre ese plano inclinado tenemos una corriente de agua. Esto sería, exageradamente, por supuesto, la altura de la columna de agua que se va desplazando. Imaginen ustedes una chapa inclinada y donde está circulando agua, siempre en orden descendente, obviamente, ¿no es cierto? Favoreciendo la gravedad. Sobre esa corriente de agua, nosotros a través de una tolva liberamos una mena. Esa mena, simplificando las soluciones, vamos a tener distintos componentes. Vamos a tener partículas grandes y partículas pequeñas, partículas más densas y partículas menos densas. ¿Sí? Entonces vamos a tener partículas grandes densas, partículas pequeñas densas, partículas grandes livianas, partículas más chicas livianas. Quizás sea así. Fíjense que acá a la derecha está todos los circulitos donde dice partículas densas y gruesas, partículas livianas y gruesas. No está pintado. La pregunta que ustedes me tienen que resolver es cuál de estas es cuál. ¿Mm? Pero veamos cómo funciona este tipo de cosas. Supongamos que ustedes le agregan esos sólidos a ese plano inclinado que está circulando con una buena velocidad de agua, ¿sí? El agua se va desplazando en función de la dirección de la gravedad y desplazan o tiran, digamos, de alguna manera desde la tolva ese mineral, formado de nuevo por partículas de distinto tamaño de material denso. Recuerden que estamos separando por, concentrando por densidad y partículas de material liviano, también gruesas y pequeñas. Sí, gruesas y pequeñas. ¿Qué es lo que observan? ¿Cómo va el tema? ¿Cuál va primero? La pequeña y densa, la pequeña y liviana, la gruesa densa, la gruesa liviana. ¿Cómo se desplazaría si todas caerían juntas? ¿Cuál va primero? ¿Lo denso o esto está cruzado? Eso es lo que ustedes tienen que razonar un poquitito, ¿sí? Lo que sí es evidente es que estamos dándole velocidad. Esto tenemos una columna de agua que se está moviendo hacia abajo, entonces está favoreciendo, está teniendo o dándole una inercia a las partículas. ¿Sobre cuál actúa mejor esa inercia? Sobre las partículas más grandes y sobre las partículas más pequeñas. Y una vez que la inercia está lograda, ¿cuál se mueve más rápido? ¿Las más densas o las más livianas? Las más Después, livianas. ¿cómo? ¿Cómo? La más ¿Cómo? liviana se mueve más rápido. Las más livianas se mueven más rápido porque irían acompañando el líquido. ¿Así sería? ¿Las más finas o las más gruesas de las livianas? ¿La más gruesa o no? No sé, Digo porque el agua tendría como más superficie sobre la cual hacer fuerza. las más gruesas. Más, digamos, más sección transversal tendría. No más superficie, pero sí más sección transversal. Eso es lo que me está queriendo decir. Sí, ¿no es cierto? Sí, Puede ser, pero lo tiene que pensar un poquito más. Sí, pero a la vez al ser más grande Mm, es más pesada, entonces va de por sí más lento que la liviana, que la chica, digo. ajá, bien, bien. Es otro argumento. ¿Está bien? ¿Está bien? Bueno, ¿ven que hay varios pros y contras? Bueno, tiene que pensar qué gana. ¿Mm? ¿Cómo sería? Recuerden que la diferencia de densidad entre las partículas negras y blancas es grande. ¿Sí? El cociente entre las densidades de las partículas densas y de las partículas livianas es mayor que 2,5. Podrían aplicar un criterio de Taggart acá. Por lo tanto, piensen qué va primero, qué va al último. ¿Mm? Interesante, así que sigan pensando, debatiendo, después lo discutimos, pero me tienen que convencer. Bueno, esa sencilla idea, ¿sí? Esa sencilla idea que tienen acá, da origen a varios equipos industriales, primeros muy artesanales, que se van a ir complicando poco a poco. Esto da una idea, porque ya me dijeron las señoritas que ustedes pueden separar, por ejemplo, van a ir más lejos o más rápido
las partículas más finitas. Una señorita dijo esto, otra señorita dijo que las más gruesas serían más pesadas también. Las dos cosas son verdad. Hay que ver qué termina y qué me dicen de las densas. Ahora, ¿esta negrita no debería estar al medio, por ejemplo? Bueno, después lo resuelven pensando. Eso es para que se despierten un poco. Pero esta idea tan sencilla da origen a varios equipos industriales y a veces hasta artesanales, que son los que se denominan las mesas o los equipos con plano inclinado fijo. Es decir, son como chapas, imagínense la chapa inclinada de hace rato, en donde hacemos circular, esto se utiliza, esto lo deben haber visto, no sé si habrán visto alguna vez, uno porque lleva la minería dentro, pero quizás a ustedes no les guste, pero existen algunos documentales, incluso de el National Geographic, donde es un documental que hace la minería del oro o algo, no recuerdo bien el nombre, pero trata sobre la minería del oro, pero obviamente la minería artesanal, donde los tipos van, encuentran ríos y meten equipos de concentración gravitacional para sacar las pepitas. Ese tipo de equipos de extracción rápida de oro, de pepitas, digamos, son muy típicos de este tipo de equipos. Pero tiene sus cosas, tiene sus variantes, digamos, que dependerá de qué es lo que queremos lograr. A veces no es oro, a veces es otro tipo de minerales. Y entonces estos equipos de plano inclinado fijo, uno puede considerarle que son con extracción periódica de productos pesados o con extracción continua de productos pesados. Es toda una clasificación, pero es muy razonable, ¿sí? ¿En qué significan? Imagínense ustedes una canaleta, ¿sí? Y la diferencia es en dónde se retienen. Volvamos acá. La diferencia es, ven este plano inclinado, sería el perfil de la canaleta. Entonces yo lo que le hago es ponerle a distintos espacios obstáculos. ¿Por qué le pongo obstáculos? Para que en esos obstáculos las partículas más densas quedan retenidas y las más livianas pueden ser arrastradas por el fluido que arrastra todo el material. Entonces, fíjense en ustedes, si estas se llaman rifles, ¿no? Las cositas, estos son varillas que pueden ser de madera inclusive, que se las pones transversal al flujo. El flujo es descendente, ¿verdad? Entonces, esto viene con una pulpa. Las partículas más densas van a caer, ¿verdad? Van a sedimentar mucho más rápido que las partículas livianas. Las partículas livianas no llegan a sedimentar y son arrastradas por el líquido. Perdón. Y son arrastradas por el líquido. En cambio, las partículas más densas se van a ir quedando, van a sedimentar y van a quedar y van a ser retenidas en estos rifles. Es decir, estas partículas, supongamos que estas partículas son densas, va a haber un rifle transversal acá y estas partículas va a ser tope acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A medida que va pasando, el fluido o la pulpa va separando. Las partículas livianas son arrastradas por el fluido y las partículas densas son retenidas acá. Entonces, el chiste está que esto es discontinuo. Por eso se denomina de extracción periódica de productos pesados. Una vez que esto se llenó, se hace una montañita detrás de cada rifle, el sistema deja de funcionar porque ya todo lo atraviesa. En ese momento hay que cortar la alimentación y de alguna manera sacar el mineral denso que quedó acá. ¿De qué variaciones tenemos acá? En los rifles. Es decir, uno puede tener rifles transversales, que son los que mejores andan, ¿sí? Puede tener cuadrados, puede tener los redondos, puede tener de distinta manera. Incluso pueden ser longitudinales, pueden ser piedras o bolitas de acero. Hay distintas formas. Tiene que haber obstáculos. ¿Sí? Tiene que haber obstáculos. Y esos son los de extracción periódica. Los de extracción continua. Los de extracción continua son un poquito, ¿qué
que hay que tener un poquito más de cuidado. Imaginen ustedes que ahora la canaleta que estaba inclinada, le inclinamos un poco más. Esto es la misma canaleta, pero ahí ya no utilizamos rifles, ahí utilizamos criterios de, ¿cómo les puedo decir? Hasta de observación, fíjense. Porque cuando esta canaleta es larga, ¿sí? Las otras canaletitas anteriores son realmente cortas, pueden llegar hasta tener unos 4 metros. Pero si uno tiene canaletas largas, inclinada por ejemplo 15 grados, el material en el transcurso de todo el fluido se va clasificando. Es como la hierba en el mate, ¿verdad? Entonces se va clasificando, entonces, y va tomando velocidad. Como va tomando velocidad, las partículas más densas, ¿dónde van a quedar? Imaginen ustedes que tienen esta situación donde tenemos una mezcla de partículas densas y livianas. Las partículas densas, por la misma velocidad del fluido y la inclinación que tienen, van a tomar más velocidad, ¿verdad? Van a tener mayor impulso de inercia. Por lo tanto, cuando lleguen a salir del caño, ¿dónde están las partículas livianas? ¿En la zona más cercana a la desembocadura o en la zona más alejada de la desembocadura? Las más densas, al tener más inercia, se van más lejos. Entonces, uno puede ser tan pícaro, digamos, de ponerle chapas, que le llamamos cortadores, esto existe en la puna inclusive, ¿sí? Donde las partículas densas quedan lejos de la zona de descarga y las partículas menos densas quedan cercanas a la parte de la descarga. Entonces, ¿qué es lo que he logrado acá? Acelerar, darle mucho más efecto de inercia a las partículas densas y separarlas de las partículas livianas, solamente poniéndole en el chorro de salida, ¿sí?, chapas que hagan de deflectores. ¿Mm? Esta es una vista de planta porque nosotros necesitamos ganar velocidad. Como nosotros necesitamos darle velocidad a las partículas densas y que produzca este efecto que vemos acá, nosotros tenemos que son canaletas o que son demasiado largas o que tienen estrangulamiento para aumentar la velocidad. Debido a que el caudal se tiene que mantener constante, disminuye la sección de flujo. ¿Qué le queda a la naturaleza? Aumentar la velocidad. Al aumentar la velocidad, nosotros evitamos tener una canaleta tan larga, le hacemos este estrangulamiento y el efecto es exactamente el mismo. ¿Está? Eso se denominan equipos de concentración gravitacional por canal aluvionado. Bien. Espirales, voy a tratar mejor, y ahí también tiene que pensar un poquito. Vamos, ahí está la foto. Bien, esta es una foto de la puna, bastante vieja, ¿sí? Esta foto es el equipo que funciona con este esquema que ustedes ven acá. Se denomina de espirales y se denomina clasificador Humphrey se escribe, ¿sí? Y son equipos absolutamente sencillos, pero que uno lo puede ir. Miren, la minería sí lo que tiene es capacidad de generación de soluciones. La minería no es una industria llave en mano, ¿sí?, sino que uno puede, siempre vamos a poder innovar, siempre vamos a poder cambiar algo, siempre le vamos a poder agregar una nueva variable. Entonces, le permite una gran creatividad al minero. El minero es una persona realmente con mucha iniciativa para hacer funcionar las cosas. Entonces, ¿cómo funcionan esto? Esto se llaman espirales Humphrey y es como si fuese una canaleta de casa, digamos, pero en forma de tornillo, ¿ven? En forma helicoidal. Fíjense cómo funciona y cómo se lo arregló Ernestito. Ernestito, el tigrecito que está acá. Fíjense, esto es un clasificador y un clasificador para oro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ernestito? Tomó el agüita del río, ¿sí?, y se puso un espiral Humphrey acá. Esta es una canaleta por donde entra el barro o el agua del río con el material sólido, es decir, con la mena que quiere separar.
¿eh? ¿Y cómo funciona? Viene el agua arrastrando todos los sólidos, ingresa. Y fíjense que al tener esta forma helicoidal y descendente, ¿qué es lo que va a pasar con los sólidos? El líquido que entra acá, ¿qué es lo que va a pasar? Al ser descendente, siempre el líquido se va a ir acelerando, ¿verdad? La pulpa se va a ir acelerando. Entonces, a medida que vaya bajando, ¿qué es lo que vamos a ver en el ala? Hagan un corte acá y analizan esa imagen. ¿Mm? Este es el ala de la espiral. Entonces, va pasando, ¿no es cierto? Va pasando. Entonces, acá no solamente está la fuerza de inercia, la fuerza de inercia sobre las partículas densas, sino estamos dando otro tipo de fuerza. Le estamos dando inercia, pero también está participando otro tipo de fuerza. En esta participaba solamente el arrastre. En este participa el arrastre y participa otra fuerza. ¿Qué fuerza se le ocurre que empieza a participar acá? No, el arrastre está claro, no lo discutamos más, listo. ¿Qué fuerza empieza a aparecer acá sobre las partículas? Centrífuga. Exacto. ¿Eh? Empieza a aparecer la fuerza centrífuga. Y al tener entonces, imaginen ustedes una bola, ¿sí? No importa, una bolita de acero, una bolita de vidrio, lo que quieran. Entonces, esa bolita de vidrio, ¿sí? Yo no logro ni leer lo que dice ahí. Pero bueno, eh, supongamos que sea cualquiera, ¿sí? Una bolita de vidrio. Entonces esa bolita de vidrio va a estar sometida a la fuerza de arrastre, ¿sí? Que será en la dirección de la hélice que forma el tornillo. Va a estar sometida a la fuerza, a su propio peso, que la va a tener a hacer bajar, digamos, va a tender a que caiga, a estar en las paredes, digamos, de esta espiral, y va a tener la fuerza centrífuga. Y la fuerza centrífuga, ¿qué es lo que va a hacer? Que aparte de estar abajo, la va a tender a tirar hacia el costado, ¿verdad? Hacia la parte, hacia la pared esta, ¿no es cierto? La va a tratar de sacar, la va a tratar de tirar, ¿verdad? La va a tratar de sacar de la canaleta. Entonces, ¿cómo va a ser entonces el desplazamiento de las partículas? Recuerden que acá entramos clasificación gravitacional. Entonces, ¿qué es lo que se acomoda? ¿Qué es lo que va hacia la pared? ¿Qué es lo que trata de salir? ¿Y qué es lo que trata de quedarse, digamos? ¿Mm? Para que ustedes lo piensen. ¿Eh? Para que ustedes lo piensen. ¿Dónde va a estar, dónde va a estar, llamémosle, nuestro concentrado, nuestro material denso? ¿Dónde va a quedar? ¿Va a quedar sobre la base o sobre las paredes de esta hélice? Eso me lo contestan después. Lo que sí está claro, que va a haber una separación. ¿Eso sí está claro? Va a haber una clasificación, sí, ¿no es cierto? Entonces, como va a haber una clasificación, un matecito puede ser, ahí está. Perdón, pero me toca tomar unos matecitos. Entonces, se ve que va a haber una concentración, va a haber una separación de partículas livianas y densas. Después me dirán qué es lo que queda en la base, qué es lo que trata de irse. ¿Se tratan de ir las densas o se tratan de ir las livianas? Me lo van a contestar después, pero sí es claro que va a haber un movimiento diferenciado entre partículas densas y partículas livianas. El chiste está poner a la salida, que no se ve acá, a la salida de estas hélices, poner un separador, un deflector, como pusimos acá, ¿no es cierto?, para separar a la salida de todo las partículas más densas y menos densas. Es poner una chapa. Eso se hace a simple vista, solamente se va moviendo la chapa. Otra forma es lograr este tipo de concentraciones de concentraciones utilizando la diferencia de densidad, utilizando eh, eh, distintas técnicas que dan origen a muchos equipos industriales, pero en definitiva tiene que ver con esto. Equipos de plano inclinado móvil se llaman, el segundo grupo de equipos.
con extracción periódica de productos pesados, ¿sí? Y dentro de la extracción periódica de productos pesados tenemos las mesas basculantes. Estas son planos inclinados de esta naturaleza, muy parecido a lo que vimos. Están inclinados hasta 15 grados y tenemos una fase de alimentación. Esto que ustedes ven en gris en realidad es la pulpa, ¿sí? Es la pulpa que se desplaza a través del plano inclinado. Ese plano inclinado tiene hendiduras de esta forma, en donde las partículas más densas se van a quedar acá. Van a quedar en las hendiduras. Y las partículas más livianas son arrastradas por el fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto funciona bastante bien. Las partículas más densas, pero cuando estas hendiduras se llenan, esto es y lo que hace que cambia la inclinación. Fíjense en que pasamos de 15 grados a dar vuelta esta mesa, ya pasamos a una inclinación de 80 grados, se agrega agua en contracorriente, ¿sí? Y se sacan las partículas gruesas. Por eso se denomina de mesas basculantes, porque tiene un eje que bascula y gira entre 15 grados hacia un lado y 80 grados hacia el otro. Después tenemos otro tipo de concentradores, como por ejemplo este tipo de concentradores que son muy típicos, son las bandas sin fin. Son bandas levemente inclinadas, son bandas de tela goma por lo general, como cintas transportadoras, pero que tienen una inclinación. Esa inclinación también puede estar alrededor de los 10-15 grados centígrados, perdón, 10-15 grados de inclinación. Pueden tener rifles, es decir, como es cinta de tela goma, podemos tener también rifles de goma que se vayan moviendo junto con la cinta, donde nosotros producimos la alimentación de la pulpa. Entonces, como esto está levemente inclinado, la pulpa va a caer, ¿verdad? Va a seguir la inclinación y va a caer. Entonces, la pulpa que tiene los finos constituye la ganga o lo que no me sirve a mí. En cambio, lo más denso va a quedar retenido por la cinta de tela goma y sus rifles. Es una combinación un poco más complicada, alguito más complicada que este aspecto que hemos visto acá. La utilización de los rifles, nada más que es una cinta de tela goma. Entonces, el material denso se deposita en esos rifles, es llevado acá y sale del sistema formando un concentrado. Entonces, de esa manera, sencillamente utilizando una cinta de tela goma, podemos separar la ganga del concentrado. Se llaman las bandas sin fin. Evidentemente, todo esto que ustedes ven acá es solamente para darle tensión a la banda. Otro tipo de procesos que son un poco más, se va complicando, son equipos muy sencillos, de funcionamiento muy claro, pero cada vez un poquito más complicado. Y en minería podemos complicarlos un poco más. Esto se denominan las mesas concentradoras o mesas por sacudida, lo pueden encontrar con cualquiera de estos nombres en la bibliografía, que en realidad son tablas. Bueno, le digo tabla, pero es una superficie rectangular como la que ustedes ven acá. Si la ven de arriba, es esto. Entonces, estas mesas, en realidad, utilizan la diferencia de densidad de partículas y movimientos que hacen un comportamiento diferenciador entre las partículas livianas y las partículas pesadas. Por ejemplo, si uno tuviera en la mano del mismo tamaño bolitas, por ejemplo, exageremos más la imagen para que ustedes tengan, bolitas de Tergopol y bolitas o aceritos de Rouleman, ¿sí? Tengo todo en la misma mano y los tiro. ¿Cuál va más lejos y cuál cae cerca? ¿El Tergopol o el acerito de Rouleman? No le quiero que me contesten ahora, es para que tengan la imagen de que dándole un movimiento,
yo voy a lograr un comportamiento diferenciado entre la bolita de tergopol y la bolita de acero. Si yo la tiro para arriba, ¿cuál va más arriba? ¿La bolita de acero o la del tergopol? Ahí tienen ustedes para pensar un poquito. ¿Eh? Si yo esas bolitas, las mismas, las tiro en un tacho con un balde con agua, ¿cuál cae más rápido? ¿La bolita de acero o la bolita de tergopol? Ahí tienen varios ejemplos como para que piensen, ¿sí? Pero en definitiva, con cualquiera de las cosas, lo tiran para adelante, lo tiran para arriba o lo dejan caer en un fluido, es evidente de que la diferencia de densidad va a darle movimientos relativos diferentes a las partículas densas y a las partículas livianas. De eso, de ese hecho natural, ¿sí? Que ustedes me lo justificarán después, ojo que no me lo tengan que justificar en el parcial, ¿no es cierto? Traten de no llegar a ese extremo, pero ese movimiento diferenciador, nosotros, tan sencillo como estos ejemplos que le estoy pasando, es que nos llevan a nosotros a utilizar y a diseñar algunos equipos, que son estas mesas concentradoras o mesas de sacudidas. Esto se utiliza mucho en minería, pero también se utiliza en porotos, ¿sí? Porque equipos de esto no solamente sirven para clasificar por densidad, sino sirven para también clasificar por tamaños. La máquina de porotos, por ejemplo, ahí los porotos son todos la misma densidad. Los vamos a clasificar por tamaños y son iguales las mesas, tanto para esta industria alimenticia como para la industria mineral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Esta tabla es rectangular. Van a ver que está unido a un motor. Este motor le va a dar un movimiento, ¿sí? En la parte de arriba, es decir, acá, ¿sí? Que es esta, ¿sí? Es donde se produce la alimentación. Fíjense que la alimentación está a un costado, el costado derecho, ¿sí? Acá viene la alimentación de polvos, o de la mena que yo quiero concentrar por diferencia de densidad. Y después, por otro lado, le estoy agregando agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La alimentación viene acá y esta mesa está formada por una serie de rifles que son maderas, por ejemplo, pueden ser hierro, lo que sea, de sección de sección cuadrada, por ejemplo, que tienen esta geometría. Van de menor a mayor y vuelven a menor. Tienen esta geometría. Esto es la unión al motor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que va pasando es lo siguiente. Estos rifles tienen una determinada altura que uno lo puede diseñar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos lo que pasa entre un rifle y otro. Fíjense que la posición o la organización de los rifles es perpendicular a la dirección de la alimentación. No están a favor, sino están en perpendicular. Entonces, veamos qué pasa entre un rifle y otro. Hagamos un zoom acá. Este zoom es esto. Tengo un rifle y el siguiente. ¿Qué es lo que va pasando? En la alimentación yo tengo partículas grandes y pequeñas, de material liviano y de material grueso. Entonces, en principio, si esta es la dirección de la alimentación, como en los anteriores equipos que veíamos, los materiales gruesos, los materiales densos se quedarían retenidos, ¿no es cierto?, entre dos rifles consecutivos, y las partículas menos densas serían arrastradas por el fluido. Pero a esto tenemos otra cosa. Ahora agréguenle un movimiento en el eje X, un movimiento alternativo a saltos, un movimiento tipo pistón en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que va a ir pasando? Las partículas que se depositen entre rifle y rifle van a sufrir un efecto de inercia, ¿sí? Se van a ir desplazando a lo largo de estos rifles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Si vemos dos rifles consecutivos, ese rifle se va a empezar a llenar de partículas densas. Las negras son las partículas densas. Y las blancas, en este caso, son las partículas menos densas o las partículas livianas. Las partículas livianas son arrastradas por el agua y salen junto con el agua, ¿ven?, muy cerca de donde es la alimentación y lo que se denomina acá agua de lavado.
En cambio, las partículas más densas se van a ir moviendo a lo largo del rifle porque no salen, no es arrastrada por el agua y por el propio movimiento que le está dando este motor, ¿sí? Que es un movimiento tipo pistón, les comento, se van desplazando por los rifles hasta que salen del área de rifles y van cayendo en este costado. Entonces nosotros tenemos un costado de material ganga y por otro lado material clasificado gravitacionalmente, que es el material concentrado o denso. ¿Estamos? Esto se puede complicar como ustedes quieran. ¿Qué es lo que hacemos nosotros, por ejemplo? A veces, en vez de poner agua, pasamos el sólido con seco y por abajo le inyectamos aire con un ventilador. Es otra forma de hacerlo. ¿Eh? Entonces, sea cual sea la aplicación, es decir, esto sería una mesa perforada, ¿sí? Con estos rifles. Entonces, todo es un balance. Entiendan ustedes que concentración gravitacional significa, en definitiva, un balance de fuerzas en cada partícula, en la partícula liviana y en la partícula gruesa. ¿Qué fuerzas? Y bueno, fundamentalmente el peso, ¿m? O la densidad, que trata de hacerla pegar a cualquier base. La otra fuerza, la fuerza de arrastre, la fuerza que ejerce un fluido sobre la partícula o el empuje. Y después empieza una combinación de fuerzas, que puede ser la fuerza debida al movimiento transversal tipo flujo pistón, que es el empuje. Podemos tener la fuerza centrífuga. Si esto pasara, por ejemplo, por un ciclón, también tendríamos la diferencia. ¿Se acuerdan que clasificábamos neumáticamente con un ciclón por tamaño? Bueno, supongamos que todas las partículas tengan el mismo tamaño. Se clasificaría por densidad y no por tamaño, utilizando un mismo equipo. ¿Estamos? Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda? Bueno, si no hay duda, seguimos entonces. Entonces, otro tipo o conjunto de equipos de los que vamos a ver son los concentradores por aceleración diferencial. Acá ustedes tienen toda la teoría, ¿sí? Estos concentradores están más relacionados a la concentración que ustedes hacen, por ejemplo, cuando hacen un mate, ¿sí? En el movimiento alternativo para clasificar la hierba. ¿Mm? Es el ejemplo burdo, pero bueno, lo compliquemos industrialmente. Entonces, acá tienen toda la teoría, yo voy a pasar al equipo para explicarles directamente sobre el equipo. Existen tres fases, ¿sí? En estos equipos. Estos equipos tienen un tipo de equipos denominados dentro de lo que se denominan los jigs. Acá está mal escrito, es jigs. Esta S está de más. ¿Sí? Como esto. Jig de Haas. Son distintas marcas. A ver si tenemos. Todavía no. Bueno, vamos a imaginar cómo es esto. Este equipo tiene una estructura de esta forma, ¿sí? Un corte longitudinal de esta forma, son del tipo cilíndricos y cónicos a la vez, troncocónicos, en donde ustedes imaginen lo siguiente. Tenemos un falso fondo, una malla, una malla. Imaginen ustedes una malla mosquitera, sobre la cual a eso se le llama sedazo en el jig, ¿sí? Todo esto, toda la estructura metálica constituye lo que se llama el cajón de jig. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos de que todo este cajón, ¿sí? Todo este cajón está lleno de agua. Sobre la tela metálica, nosotros le agregamos la alimentación, ¿sí? Bien. Como todo esto está lleno de agua, nosotros con una bomba de flujo pistón le damos movimientos ascendentes, es decir, movimientos de impulsión y movimientos de succión. Impulsión y succión. Entonces, ¿qué le va a pasar a todas las partículas que están acá, sobre este sedazo de jigs? Van a tener un movimiento relativo ascendente y descendente. Ascendente y descendente. Por eso, en la teoría yo les hablo de aceleración diferencial, sedimentación obstaculizada, ¿sí?
y etapa de hundimiento. ¿Por qué? Porque cuando va hacia ascendente, las partículas más densas tienen un proceso de sedimentación. A ver, empecemos a ver. Este movimiento alternativo lo que hace es darle a todas las partículas que están sobre el sedazo del Higgs lo que se denomina una aceleración diferenciada. ¿Qué significa aceleración diferenciada? Que hay partículas que se van a ver más aceleradas que otras. Porque, ¿cuál se va a acelerar más? ¿Las partículas más densas o las menos densas? Bien, resuelto eso, pensado por ustedes eso, sufren un movimiento más lejano, digo, se alejan más unas de otras. Luego viene la sedimentación, las partículas más densas tratan de caer rápidamente, pero como tenemos un flujo hacia arriba, se denomina sedimentación obstaculizada. Y por último, cuando el flujo pistón hace la succión, va a favor de la sedimentación. Entonces, ¿cuáles caen más rápido? ¿Las más densas o las menos densas? Me contestarán después. Pero evidentemente se vuelve a notar que fruto de la diferencia de densidad vamos a tener que se separan partículas más densas de las partículas menos densas. En este caso yo le voy a dar una ayudita. Debido a todo este movimiento, las partículas más densas se ponen acá al final y las partículas menos densas van a salir del sistema con una corriente de agua. Entonces uno va a ver dos capas, la capa de partículas densas abajo y las partículas livianas arriba. Bien, esta es la idea general de Higgs, pero en realidad es un poco más complicado cómo funciona el Higgs. Yo prefiero mostrarles la combinación de estos equipos. El Higgs en definitiva tiene un corte transversal de esta forma. Este es el cajón, ¿sí? Esto ya es un esquema más de industrial, digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Fíjense, a ver... sí, bueno, empecemos explicando este. Fíjense, sobre el mismo líquido existe un pistón, que le llamamos émbolo. Ese pistón es el que está unido a una excéntrica y constituye el flujo pistón haciendo la etapa de succión y la etapa de impulsión. Y esto es como si fuese una U. ¿Lo ven acá? Esta chapa, ¿sí? Este es el equipo que le da el sistema de impulsión al líquido, ¿sí? Entonces hace el pistón, baja y sube, baja y sube. Entonces es como si fuese una U. ¿Ven la U esta? Tenemos una chapa que separa la parte del pistón de la parte del sedazo. Acá está el sedazo. Todo lo demás es agua. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es muy sencillo el sistema. ¿Sí? Esto va a funcionar de la siguiente manera. Agregamos el agua, ¿sí? Tenemos el agua ya cargada en el equipo. Producimos la alimentación se pone sobre el sedazo del Higgs. Este émbolo acciona dando impulsión y succión. Entonces, el líquido que está sufre estos movimientos tanto ascendentes como descendentes, actuando sobre los materiales que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esto sufre la concentración. Después de varios pasos, después de varios minutos de funcionar, esto sufre una concentración, una separación por concentración por gravedad, dando partículas más densas y las partículas menos densas por el otro lado. ¿Sí? Entonces, una vez que ya se ha terminado de concentrar, se quita este sedazo, las partículas más densas caen y salen del sistema, obteniendo, por ejemplo, así de esa forma, el concentrado denso por abajo. Y por rebalse obtenemos el concentrado, no el concentrado, sino la ganga, que es el menos denso. Así que de esa manera funciona. Obviamente, este tipo de equipos es discontinuo, y no funciona un solo equipo, sino una batería de equipos.
En forma particular, siempre el ciclón o el hidrociclón funciona mucho mejor y con mucho mayor fundamentos que estos equipos. Pero bueno, hay minería, especialmente minería mucho más pequeña, no la gran minería del oro, del cobre, de la plata, del uranio que funciona con jigs, ¿no es cierto? Hay minerías más pequeñas que funcionan con jigs. Y el tercer método que habíamos descrito es la concentración por medios densos. ¿Qué significa esto? Ustedes imaginen que este, uno tiene partículas de un mineral pesado y de un mineral liviano. ¿Qué pasa si esa mezcla de material pesado y material liviano eh, eh, quiero aprovecharla para lograr una concentración gravitacional? Yo lo que puedo utilizar son o los ejemplos de antes o un método mucho más industrial, sirve para grandes volúmenes. De hecho, aquí en Salta se aplicaba, se vendía mineral de hierro clasificado concentrado de esta manera para la vieja empresa Altos Hornos Zapla, ¿sí? Se hacía en Güemes, y consiste en lo siguiente. Si yo tengo el mineral útil y la ganga, cuya diferencia de densidad sea grande, yo puedo ponerle un fluido con densidad intermedia entre la densidad pesado y la densidad de liviano, de tal manera que me ayude a la separación. ¿Eso qué significa? Si yo tengo, a ver, ahí está. Yo tengo bolitas de acero, del mismo tamaño que bolitas de tergopol. Bien, lo tengo sobre la mesa. ¿Las ven? Listo. ¿Las he podido separar? Hasta ahora no. Las tengo sobre la mesa. ¿Cómo hago para lograr fácilmente una separación? No le he podido separar porque el fluido que las contiene, ¿sí? No es no tiene una densidad, es aire, ¿verdad? El fluido que contiene la bolita de acero y la bolita de tergopol no logra una separación natural porque el fluido es aire y la densidad del aire es muy baja comparada entre la densidad del acero y la densidad de tergopol. Entonces no me sirve ese fluido aire para lograr una separación natural. Pero ¿qué pasa si yo en vez de aire le pongo agua? Si yo le pongo agua, la bolita de acero va a caer al fondo, ¿verdad? En cambio, la bolita de tergopol va a quedar arriba, va a quedar flotando. Esa es la idea general de la concentración por medios densos. Darle a la mezcla de material denso y material liviano un fluido con densidad intermedia, de tal manera que por tener ese fluido de densidad intermedia, ese fluido me haga a mí el trabajo que yo quiero. Me permita separar por densidad el material liviano que flote y el material pesado que quede hundido. Es el típico caso de menas, como tienen ahí, de plomo, plata, zinc, cromo, etc. El chiste de todo eso es buscar el fluido con esa densidad intermedia. Fíjense ustedes, ahí tienen el ejemplo. Tienen una mena que tiene una mena de casiterita, pero que está como ganga la sílice. La sílice es el dióxido de silicio, ¿verdad? La sílice en general tiene una densidad de 2,65 y la casiterita tiene una densidad mucho mayor, mucho más grande que 2,65. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la casiterita en realidad es un mineral de estaño, es mucho más denso de 2,65. Entonces, si usted le aplica el criterio de Taggart, se van a dar la idea de que sí se puede aplicar. Entonces, si la densidad del liviano y la densidad del pesado tienen gran variación, yo puedo conectarle, por ejemplo, en un tanque, puedo tirar la mena esta con una densidad de un fluido intermedio, por ejemplo, la densidad de 2,8. ¿Sí? De esa manera, si yo tengo un fluido con densidad 2,8, voy a tener flotando la sílice y en el fondo la casiterita. Tan sencillo como eso. Ahora, el agua tiene una densidad de 1, ¿sí? El tema es buscar un fluido que tenga una densidad intermedia entre estas dos. ¿Qué se usa?
Y bueno, se pueden usar varias cosas. Acá en Salta se utilizaba gasoil, por ejemplo, en su momento. Estamos hablando de hace muchos años. Y también podemos usar aceite. También podemos usar solventes del tipo orgánicos, como aguarrás, por ejemplo, como queroseno. U otros elementos. Ya no se está permitiendo usar este tipo de elementos porque son muy tóxicos, sino se está generando lo que se denominan pseudofluidos. Estos pseudofluidos son fluidos que tienen formados con un mineral eh, intermedio, inalterable, inatacable a lo que yo quiera obtener. Por ejemplo, se logra formar un pseudofluido con un mineral de hierro que se denomina magnetita. Esa magnetita se la divide muy finamente por debajo de 1 micrón, es decir, es un laburo infernal, magnetita pura. De eso se hace una pulpa, es decir, se agrega mineral de magnetita al agua, se hace una pulpa. Esa pulpa, mientras más magnetita tenga, va a ser más densa y la magnetita es un material altamente magnético. Entonces se lo puede recuperar. Entonces yo puedo formular ese pseudofluido que es magnetita muy, muy finita, tal casi coloidal. Es cara por lo que cuesta lograr eso, pero es un muy buen pseudofluido porque al ser un mineral de hierro lo puedo recuperar fácilmente por separación magnética y puedo volver a hacer ese pseudofluido. Y puedo regular su densidad. La densidad del hierro es 7. Imagínense ustedes que yo con agua puedo hacer algo realmente bueno como un medio denso. Eh, y esa magnetita así tan finamente dividida es casi coloidal, entonces no sedimenta rápidamente. Y nos permite hacer rápidamente una clasificación por medios densos. Sea lo que sea que tengan, el medio que ustedes tengan, que seleccionen, el fluido que ustedes seleccionan, ¿cómo se hace esto? Y bueno, tenemos equipos como este que está acá, que es el tambor Huenco, que es un cilindro, un tanque cilíndrico que gira sobre su eje, que está inundado. Es decir, fíjense que tenemos un cilindro que va girando, tiene un eje horizontal, gira alrededor de ese eje horizontal y se utilizan una serie de canaletas internas, tiene una separación en el medio y está en la parte que gira, tiene rifles, ¿sí? O tiene aletas, mejor dicho, antes que rifles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce la alimentación. La alimentación es una pulpa eh, a este tanque que va girando. Entonces, el material denso, o sea, esta alimentación se tira y este líquido que tenemos acá es el medio denso que yo he elegido, que puede ser agua, el pseudofluido, gasoil, queroseno o el medio que ustedes hayan elegido. Entonces, fruto de eso, fruto del medio denso que yo elija, esto se va a separar entre las partículas más livianas que flotan y las partículas más pesadas que se depositan en el fondo. Las partículas más livianas que flotan, esto está levemente inclinado y por rebalse va a salir. Sale. Las partículas más densas se depositan en el fondo y como esto está girando, van a ser levantadas las partículas densas, ¿sí? Y van a caer en una primera canaleta. Esa primera canaleta las toma y las envía a una segunda etapa del tambor donde estamos mejorando y haciendo más eficiente el proceso de separación, por si llego a ver algún arrastre de partículas livianas acá. Recuerden de que esto se da en la industria, siempre hay que mejorar la eficiencia porque yo no puedo tener una separación exacta o tamaños exactos. Puede haber partículas livianas, pero más grandes que han sedimentado con las gruesas, con las pesadas. Entonces, como tengo esa ineficiencia, tengo que mejorarla haciendo otra etapa. Acá vuelve a pasar lo mismo, las partículas más livianas salen y las partículas más pesadas vuelven a caer al fondo y estas aspas con el giro del tambor las depositan en otra tolva, sacando los hundidos finales mucho más limpios que de una sola etapa. Este es como si fuesen dos tambores, uno a continuación de otro. ¿Sí? Me pase. Bien.
Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, ¿se acuerdan que en la primera clase yo les decía a ustedes de que tienen que empezar a leer los diagramas? Y dentro de los diagramas empezamos a ver sencillamente diagramas de equipos. Entonces, así como yo les pedí hace rato que piensen cuáles son partículas densas, cuáles son las partículas livianas, en los ejemplos anteriores, este es el primer esquema que yo les doy para pensar. ¿Sí? Este es un circuito de medio denso. El tambor huenco que acabamos de ver está acá. Es decir, yo quiero lograr una separación por medios densos. La pregunta es, ¿para qué? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué es este esquema? ¿Mm? ¿Qué es este esquema? ¿Cómo funciona? ¿Qué estoy ejemplificando acá? No le estoy pidiendo que me digan de qué mineral se trata, sino qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué significan estos dibujitos que están acá? ¿Mm? Solamente eso. En alguna de las clases posteriores lo estaremos conversando. Se los dejo para pensar. ¿Eh? No se olviden de pensarlo. Bien, jóvenes, hasta ahí llegamos con esta clase. ¿Hay alguna duda? Hola. Por mí no, profe. ¿Eh? Por mí no. Bien. Ninguna duda, profe. Bueno. Gracias entonces por contestar. Profe, Entonces, en el ¿sí? separador de fuerza centrífuga, ¿le puedo explicar a ver si, o lo A que yo ver. creo, cuál se queda, digamos, si es la gruesa o la A fina, ver, para saber si está en lo correcto? ¿quién me está hablando? Pablo, Ah, Pablo. Bien, Pablo. A ver. Dejemos que vuelva. yo ¿A cuál? lo que ¿A la creo es que espiral? se queda la partícula densa en los rifles, digamos, en las canaletitas, y se arrastra a lo liviano. Porque si la pulpa se está llevando las dos partículas, digamos, la está arrastrando a las dos, y cuando van a entrar en la curva, la fuerza centrífuga depende de la velocidad tangencial, digamos, con la que va y de la masa. Y si la está arrastrando, la velocidad tangencial es más o menos la misma, pero la densidad, o sea, hay una partícula que es más densa y esa va a chocar contra la pared, y cuando choque contra la pared se va a generar una fuerza normal, digamos, contra esa pared vertical, que va a generar rozamiento y va a terminar quedando la partícula más densa contra la pared y va a seguir de largo la fina, la liviana, digamos. Ajá. Está su razonamiento, Pablo, está bien, aunque el resultado es que no. ¿Sabe por qué? Porque está faltando considerar otra cosa. Por eso es que yo se lo daba como ejercicio. A ver, haga un corte, este corte que lo ve acá, ¿sí? Ahora imagine usted el chorro de agua, la canaleta, ¿dónde tiene más velocidad el agua? ¿Hacia la pared vertical o hacia la pared? Haga de cuenta que esto es un corte rectangular. ¿Hacia la pared lateral o hacia la pared horizontal? ¿A la vertical o a la horizontal? Recuerde que es una espiral y el agua se va acelerando. ¿Hacia dónde va a tener mayor velocidad el agua? Justamente por la velocidad tangencial que me estaba hablando. O por la aceleración tangencial que está teniendo. El agua va a ser más veloz sobre la pared vertical. Conclusión, como resultado, es el efecto contrario al que me está diciendo. Como tiene más velocidad el agua por la parte externa, ¿sí? Por la parte vertical, esa agua arrastra el material liviano. Y el material pesado queda pegado, más pegado hacia la zona interna, donde tenemos menos velocidad, Pablo. ¿Me entiende? Hacia acá tenemos más flujo de agua, más velocidad de agua, y hacia acá tenemos menos velocidad de agua. Al tener menos velocidad de agua, eso constituye el movimiento de las partículas más densas. Yo no logro leer, pero ahí creo cuando ustedes estudien y vean el PowerPoint se van a dar cuenta, ahí que yo recuerde, ahí les puse yo. Pero en la parte vertical tiene mayor velocidad de agua, por lo tanto, las colas, es decir, lo menos denso, va sobre la parte vertical y lo más denso sobre la parte horizontal.
¿Sí? Bien, profe. ¿Alguna otra duda? Bueno. A ver, dejar de presentar. Bueno, entonces, mañana a las 2 de la tarde, ¿sí? Nos vemos en el aula 502, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, ¿no hay ninguna duda? Bueno, Profe, la sí. presentación que vimos el lunes creo que no está en el Moodle. No sé si la podría encargar. Ah, bueno. O hay otra en realidad, creo. Ya le digo a Dolores entonces, ¿eh? Bien, gracias. Bueno, sí, no hay ningún problema. Si no, si estamos teniendo ese tipo de problemas, capaz que se la puedo pasar a Pablo por mail y se la pasan ustedes, no hay ningún problema. ¿Eh? Pero por eso estas son sencillas, las que vienen son un poco más pesadas, digamos, ¿eh? Con fotos y ese tipo de cosas. Así que sí, me avisa nomás si lo hacemos, no hay drama. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ya se está yendo la gente, así que Profe, ¿me escucha? sí. ¿Cómo también se llama el tambor huenco? Porque lo busqué acá en internet y no me sale ninguno. No es que no, ponga concentración por medios densos o equipos de concentración por medios densos y ahí le van a salir un montón. Perfecto. No le sale Huenco porque ya es una firma que creo que cambió el nombre, pero el Huenco es una marca comercial, creo que ya no existe esa marca comercial. Lo que sí era bueno es explicar cómo funciona. Usted puede darle incluso a generar alternativas para mejorar el proceso. Por ejemplo, si al espiral handbrake, ese que va así con la canaleta, le ponemos un motor desbalanceado abajo, le sumaríamos otra fuerza más, que sería una fuerza vibratoria. Al tal desbalanceo del motor, es como que vibra todo eso y mejora incluso aún más la separación en las partículas más densas de las menos densas. Entonces, todo ese tipo de cosas siempre en minería nos permite innovar, ¿sí? Lo mismo de ese tambor Huenco, que ya tiene ahora muchas variaciones, uno puede mejorarlo mucho más todavía, como lo podemos conversar si quieren, pero uno puede innovar sobre muchos equipos, casi todos los equipos de minería permiten innovación. Entonces ahí está la picardía, digamos, de cada empresa y de cada uno. Así que bueno, estaríamos viéndonos mañana a las 2 de la tarde, pasadita a las 2 de la tarde. Yo salgo de trabajar a las 2 de la tarde, así que bueno, son 200 metros que estamos de diferencia, pero no va a haber problema, ¿sí? Espérenme en el aula 502, creo que es así, ¿verdad? Creo que en la 502, no sé. Sí, dice Dolores que aula 502. Y la 502 queda frente al centro de cómputos, ¿verdad? ¿O no? ¿O arriba? Sí, profe, más o menos por A ahí, esa digamos, casi en altura. diagonal, digamos, sí. Sí, pero ¿es arriba o...? Justo en el primer piso, digamos, donde está la sala de cómputos. Ah, bien. A ver, ya les digo. Sí, dice aula 502. Bien, nos veríamos ahí. El otro miércoles, creo que también vamos a hacer virtual. Pero bueno, vamos a ir viendo. Listo, jóvenes, si no hay más dudas, los dejo. Bueno, profe, nos vemos mañana. Bueno, No, mañana. mañana. Hasta luego. Mañana, muchas gracias, hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.